Bueno, un cordial saludo para ustedes. Les damos la bienvenida por parte de Bioequilibrio Magnético Wiracocha, de parte de su amigo Edison Valencia, como servidor en este campo. Esperamos de verdad sacar algo bien nutrido en el día de hoy. Tenemos la participación del compañero Rodrigo que nos va a dar unos aportes interesantísimos. Vamos a apoyar todos, vamos a tratar de que esta reunión se haga mucho más amplia con toda nuestra participación, conocimientos y pues que realmente nos sintamos como amigos, como hermanos, que nos entrelacemos cuánticamente, porque sepan ustedes que el entrelazamiento es que si hay una partícula aquí que es parte con la misma partícula, o sea, si pudiéramos decir un electrón puesto a la distancia que es parte con este átomo de unión, pues lo que le suceda o la vibración que tenga ese electrón a la distancia o ese protón a la distancia, se tiene que mover aquí, tiene que haber una resonancia desde este punto. O sea, desde aquí donde me encuentro con ustedes a la distancia y de ustedes con nosotros, donde quiera que estén, hagamos una misma vibración, hagamos un mismo entrelazamiento para que todo lo que salga de esta reunión realmente genere buenos efectos, grandes resultados para el bien de todos los presentes. Los que puedan activar sus cámaras, agradeceríamos para que de esa forma nos vayamos entrelazando un poco más, ¿no? Conociendo un poco más, eso es fundamental. Y por otro lado, quiero decirles a todos ustedes, pedirles lo siguiente. Estamos nosotros en una investigación, estamos trabajando en una investigación sobre la lateralidad del cuerpo en relación a la parte de la salud, de las enfermedades. Y quiero que ustedes que están también recibiendo pacientes, que tienen contacto con enfermos, con personas que tal vez buscan un asesoramiento, ayuda, asistencia por parte de ustedes, me gustaría que tuvieran en cuenta lo siguiente, antes de comenzar el tema, me gustaría que tuvieran en cuenta mi sugerencia y pues el favor que si ustedes cuando estén tratando con algún familiar, con algún paciente, con alguna persona que llegue a consulta, si ustedes me pueden ayudar a juntar unos datos de preguntarle al paciente cuál es el lado que más le afecta de su cuerpo, ¿sí? Como estamos organizando una información muy interesante que va a servir para de gran apoyo, especialmente vamos a tratar de hablar parte de eso ahorita en el curso, y es sobre la lateralidad del cuerpo en relación a los hemisferios derechos y a las patologías que tienen unas características especiales, sea en el lado izquierdo o en el lado derecho del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay numerosos pacientes que cuando tratamos con ellos, cuando nos encontramos en consulta con ellos, podemos ver que muchos pacientes tienen ciertas patologías, ciertos problemas de salud en el lado derecho, en cierto nivel y con mayor potencia en el lado izquierdo. Me explico. Muchos han tenido problemas de disfunción auditiva más hacia el lado izquierdo, el vinculado al corazón, vinculado lado izquierdo de la próstata, vinculado al ovario izquierdo, vinculado a la pierna derecha, rodilla izquierda, el pie, ¿sí? El lado de la escápula, el lado de la espalda, lo que es la zona izquierda. Y toda esta información, pues la estamos realmente organizando en base al estudio con pacientes y, por ejemplo, hemos encontrado que, de acuerdo a ciertos estudios que tienen un tiempo bastante largo, ¿no? O sea, que se le hicieron unos análisis hace muchos años y al parecer como que no se han vuelto a preocupar sobre este tipo de información que el cuerpo arroja y pues me he tomado la molestia de hacerlo con el interés de que nosotros tengamos más adelante una información bien completa y bien interesante para el tratamiento de pacientes. Hemos encontrado que, por ejemplo, hay pacientes que la pierna izquierda tiene mayor patología que la pierna derecha. Lo mismo pasa con el riñón, lo mismo pasa a nivel con el ovario en la mujer, la rodilla, más dolor en la zona izquierda que en la derecha.
y aproximadamente es un promedio entre un 60 a un 70% de las patologías de enfermedades de la lateralidad izquierda que la lateralidad a nivel de la pierna derecha o del cuerpo derecho o el área derecha de cualquier paciente, de cualquier persona. Así que si ustedes de pronto nos apoyan con eso, se lo agradeceríamos cuando tengan encuentro con algún paciente, cuando llegue el paciente de pronto a quejarse de sus dolencias, de sus males, que le hagamos un análisis porque es muy importante, supremamente importante, no solo desde el punto de vista de los dolores, de los órganos, de las partes del cuerpo que están más en disfunción, que duelen, que están más inflamadas, que están pues generando más daño en el cuerpo de la persona, sino también la relación que hay entre esa lateralidad y el cerebro, ¿sí? Y más aún, la relación que hay directamente con la parte emocional. Así que pues mis amigos, ahí les dejo esa inquietud para que si alguno de ustedes me pueda arrojar algún dato en relación a algún tipo de estudio que ustedes hagan con algunos pacientes, se los encargo, ¿ok? Para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a comenzar a partir de este momento. El tema que vamos a desarrollar está relacionado con la cuántica. Y como de ahí hay tanto que coger, hay tanto para aprender, hay tanto para estudiar. Así que vamos a darle el uso de palabra al compañero Rodrigo Ayerbe para que él nos dé un aporte y luego le apoyaremos, le haremos preguntas y continuaremos hasta que se concluya la reunión del día de hoy. Así que Rodrigo, bienvenido. ¿Sí nos escuchas? Sí, profesor, Bien, correctamente. Rodrigo. Bueno, Nosotros sabemos que usted es muy inquieto en el campo de las terapias, utilizando diversos métodos, tanto a nivel de la parte de la geometría, utilizando símbolos, utilizando la intención, utilizando herramientas con biomagnetismo, utilizando ciertos códigos, ciertos decretos, ciertas formas que sabemos que tú la usas, que las manejas y que te ha dado muy buen resultado para terapiar, para ayudar a pacientes, tanto de cuerpo presente como a nivel distante. Entonces nos gustaría que nos dieras un aporte sobre esa experiencia y cómo te ha ido, ¿no? Los resultados. sí, profesor. Buenas tardes a todos. Y empezando por resaltar y darle importancia a lo que usted decía del entrelazamiento cuántico. Sí, No es nuevo, sino de pronto la palabra cuántica que ahora está como muy de moda, que no es nada nuevo, de pronto vuelvo y digo, es el nombre como tal, pero esto ha existido N generaciones atrás, muchísimos años antes, el lograr resultados con lo que hoy llamaríamos cuántica, que no viene siendo más, sino digamos el poder de una intención realmente enfocada. Y podemos ir muy atrás a grandes sanadores, que incluso sin tocar un paciente, ya estaban remediándole sus dolencias, sus enfermedades. Y aunque son muchos, podríamos resaltar tal vez el más exaltado, el que llamaríamos el Cristo encarnado, en el cual, por grave que fuera una enfermedad, él tan solo con dar una orden, levántate y anda. Y algunos después y la misma iglesia vinieron a condenar de pronto esos poderes en un sectarismo y no diríamos nosotros, quién sabe cuántos de nosotros como terapeutas que somos hoy en día hubiésemos sufrido de pronto las rigores de las leyes eclesiásticas y de pronto fuimos ahorcados o quemados porque lo confundían con brujería. Esto es un poder, el poder está ahí. Tú verás cómo lo vas a enfocar, con qué intención lo vas a usar, pero el poder no es ni bueno ni malo,
es neutro y uno le da la intención. Entonces, como usted inició, por ejemplo, haciendo una alusión al entrelazamiento, hay estudios científicos en los cuales se comprueba que cuando hay una intención unificada, y eso está en cifras de la investigación, de que cuanto más personas se unan a una hora determinada con una intención benévola, llamémosle la paz del mundo, entonces, o cualquier otra, que los delitos por muertes, por atracos, según la intención, se han disminuido cuando todas las personas concuerdan con esa misma intención y envían al universo esa intención, hay una respuesta efectiva. Entonces, eso es para comprobar que en el fondo todos somos uno y de esa manera podríamos aprovechar esa fuerza del universo del cual hacemos parte. Independientemente en lo que yo he podido experimentar, independientemente de los artefactos, de las herramientas que uno use, todo se reduce a llevar una intención, es decir, unir, como dice un científico, que unir la intención con el corazón. Cuando uno pueda unir eso, todo será dado. Ok. Y lo resumía el mismo Cristo cuando dijo que cuando tuvierais fe, cuando creyeres que lo podéis, hecho será y se derribarán montañas. Son esas montañas que a diario se nos presentan en nuestro vivir. Y por fuertes que sean, las podemos derribar si estamos seguros, convencidos de eso. Y es más, Él nos autorizó. Yo no sé por qué después castigaban esos poderes. Él nos autorizó cuando la gente o los presentes se admiraban de las cosas que él hacía, decía que no os admiréis, porque las cosas que yo hago, vosotros las podéis también hacer si tuvierais fe. Él Ok. nos autorizó, él nos autorizó, entonces no hay, también el Antiguo Testamento dice, pondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Eso qué estaba haciendo? Una imposición de manos. Entonces, ¿cómo no es, es decir, no es un pecado como nos han querido meter con las creencias, ¿no? Entonces, son programaciones que nos, con una intención hasta malévola nos han metido. Y tal vez el efecto que eso tiene contra las grandes productoras de medicamentos, los medicamentos comunes, los que nos han querido obligar a seguir y no le dan posibilidades. Hay gente que ha inventado, descubierto el poder y lo enfocan. Le ponen un nombre, el método tal, método tal. ¿Ah? Pero como eso le va a quitar comercio a las grandes comercializadoras de medicamentos, eso es anatema, eso no puede dejarlo surgir. Ok, ok. Y en las experiencias que has tenido con pacientes, ¿cómo te ha ido? Excelente, profesor. Bueno, ¿Cómo, cómo, cómo laboras ahí? antes de conocer, antes de conocerlo a usted, que fue mi profesor de biomagnetismo, entonces yo sufría de una experiencia de un mal de 22 años atrás del nervio ciático y oí a alguien de hablar de eso y yo comencé empíricamente, me conseguí unos imanes de esos de los equipos de sonido de Sí. parlante. Y entonces con eso yo ponía aquí, tata, y yo no sentía, no veía en mí efectos. Hasta cuando me iluminó mi intuición unas posiciones y yo enseguida sentí, después de 3 meses, pero yo seguí con la constancia y descubrí, yo en 3 sesiones había erradicado un mal de 22 años, que era el nervio ciático inflamado.
o por una hernia. Eso desapareció, entonces yo dije, esto sirve. Lo que pasa es que no es nomás como le dicen algunos, eso póngase los imanes, no es así. Hay que saber como la acupuntura, dónde es que se deben colocar. Fue cuando me decidí y la intuición también me dijo que usted era el profesor que yo debía seguir. Pero no me estanqué ahí solamente, entonces yo seguí investigando y como usted dice, fui teniendo acceso a otro tipo de terapias y me di cuenta que la verdad todo se reduce a intención. ¿Por qué? Porque independientemente de las herramientas, tan será así que yo utilizando un par de piedras, que sí, yo tengo la intuición de localizar las piedras que encuentro en una playa, saber cuáles llevan una energía que facilita más la sanación y en determinado momento, a nivel de experimento, reemplazar unos imanes de 4 o 5 mil Gauss por un par de piedras que no sé cuánto es que no hablemos de gaussage, porque para que una piedra no tenga gaussage no es posible porque eso es propiedad de los imanes. Claro. Pero con el solo hecho de decir, esto lo pongo aquí y esto lo pongo aquí como resonancia y elimínate, neutralízate, el par, elimínese el patógeno y en cuestión de 2 o 3 minutos comprobar que ha desaparecido y ahí sí lo comprueba uno con el imán y no marca, porque tanto el escaneo como la prueba con el imán, entonces ya no marca. Entonces yo dije, esto es verdad. Independientemente de la herramienta, lo que vale es la intención y el amor de uno por hacer el bien, por hacer una sanación. Igualmente, entonces, donde yo comencé a investigar, como dice usted, uso herramientas diferentes, piedras, cristales, varas de poder, y he visto resultados milagrosos. Es decir, que a Ya, veces ahora sí. Ah, bueno, gracias. como que tratan de subirle a uno el ego, de decir, uy, es que yo soy un mago. No, no es eso, es que no es uno es un simple canal y de pronto encuentra uno la persona indicada en el momento indicado para hacer una terapia y por lo menos lograr revertir una cervicalgia de 7 años en una sola terapia y decir la persona después de 3 años todavía que le manden a uno mensajes diciendo, usted fue como mi ángel que apareció. Pero no es para todo el mundo tampoco, porque muchas cuestiones, que esto no es para todo el mundo porque hay algunas dolencias que uno las ha escogido porque son kármicas y si uno no debe, uno incluso debe preguntarle al paciente, al supraconsciente si realmente quiere sanar. Y entonces saber uno que sí debe uno intervenir o no y nunca hacerle promesas al paciente. No es que yo soy el Tebas de la sanación, yo soy el gurú, porque uno no sabe y en esos casos son enfermedades que, es decir, algo se está pagando, se está cancelando con eso que uno mismo escogió desde otras dimensiones. Entonces hay veces, yo por ejemplo he tenido casos en que uno como que en su sentimiento de compasión, por decir un cáncer, y uno y sentir uno que una voz le dice, cuidadito y no se meta, porque es kármico. Entonces hay que como que saber uno distinguir en qué momento intervenir y que haya una posibilidad, si no de una sanación total, por ejemplo, darle una mejor calidad de vida. Cuando se trata de un dolor insoportable de 10, cuando usted lo deja en 2 o 3, ya hay calidad de vida para el paciente. Entonces, aquí podríamos prolongarnos y contando experiencias y experiencias de sanación. Entonces, mire cómo es lo de la cuántica. ¿Quién va a querer que usted con dar una orden a la distancia? Porque es que para la energía no hay tiempo ni distancia. Eso es tan, incluso es que no es medible, es más rápido que la velocidad de la luz.
donde llega una información bioeléctrica, una intención, y decirle al paciente en cuestión de 2 o 3 minutos, decirle, no, el dolor ya no está en 8, está en 3. Y volver a hacer uno como un repasito y lograr que el paciente le diga, no, ya puedo caminar, ya no siento el dolor. Entonces eso es lo que lo motiva a uno a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir quitando paradigmas que nos enseñaron en nuestra ignorancia, pero entonces quédanos, es decir, la intención de seguir ayudando, que estamos en el camino correcto. No desfallezcamos porque no todos los pacientes sanan, Así pero es. sigamos adelante. Esa es mi experiencia, profesor, y como digo, tengo varios casos de eso, de éxito, sin importar, pero uno tiene que seguir no estancarse, es como si yo me hubiera estancado nomás en los imanes, ¿no? Después vinieron otros métodos alternativos e igualmente valiosos, y qué bien que es integrar, como lo he visto yo, usted profesor, integrar también conocimientos de uno y de otro, porque hay un fortalecimiento de la terapia como sí, como debe ser, y entonces los resultados pueden aumentar la satisfacción y el éxito. Así es. Bueno, No, no, excelente, excelente, Rodrigo. A todos los compañeros que pronto no conocían a Rodrigo, pues ahí se los presentamos para que ustedes sepan que él es parte ahí con el grupo y es un señor también de experiencia de hace mucho tiempo con su labor, con su trabajo. Y lo bonito es la experiencia vivida, ¿no? Lo que se experimenta en carne propia es lo mejor en el campo de todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque mire, lo que estaba diciendo Rodrigo ahora en base a sus experiencias, si nosotros analizamos un poquito, al menos desde el aspecto científico de lo que es la cuántica, ustedes se darán cuenta que cuando la estudiamos, cuando tratamos de mirar de qué se trata eso desde el punto de vista científico, y dicen los expertos que la cuántica o lo que llamamos nosotros ese campo de unificación, ese campo cuántico, esa matriz, esas regiones que están allá, dice que eso no está ni al futuro ni está al pasado, que lo único que se hermana o lo que se entrelaza o lo que es una realidad del instante, del momento, de lo que es ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que toda terapia que se haga, todo lo que proyectamos, todo lo que está diciendo ahorita Rodrigo, con esa intención, con esa visualización, con eso de proyectar a través de ese espacio que no tiene tiempo, porque no hay futuro, sino que lo que hay es un ahora, un momento, un instante, lo que es ahorita, en este momento que lo estamos viviendo, eso le llamaríamos la cuántica. Por justa razón, nos dicen que cuando nosotros nos volvemos el observador, entonces la onda se vuelve partícula porque la observas. Y en el momento que quites la mirada de la partícula se vuelve onda, o sea, sigue siendo energía y está en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de los que estamos aquí presentes focaliza la atención sobre algo que quiere y proyecta esa intención hacia eso que quiere, pues tiene que darle forma, se tiene que cristalizar ese objetivo, tiene que tomar forma desde el punto de vista espiritual, de la antimateria, desde el punto de vista material, si lo desea, si va a proyectar esa energía hacia un paciente, si va proyectada hacia la realización de algo que usted quiere hacer en un futuro, sobre unas metas que desea alcanzar, sobre visualizarse, no sé, en otro país, en un viaje, yendo por algún lugar del mundo. Si se visualiza fijando la atención y no permitiendo que la mente empiece a traerle el pasado o a soñar en un futuro, sino que simplemente lo visualice, dice la ciencia que realmente ese es el poder que el ser humano tiene en la actualidad para crear lo que desee. Porque resulta que todo lo que hay creado es maya, es ilusión, son formas, son creaciones que nosotros hemos hecho a través de la mente, o sea que todo lo que hay es mente condensada,
y es materia en un nivel de energía, pero que si proyectamos la energía desde el punto de vista del pensamiento, ¿sí? Como ustedes ya saben, pues podríamos hacer grandes creaciones para nuestro propio bien y podríamos estar en contacto directo con esa matriz o con ese mundo cuántico y podríamos hacer grandes prodigios, grandes cosas en nuestro propio beneficio y en el beneficio de muchas personas, ¿verdad? Si nosotros supiéramos aprovechar esa energía, pero lastimosamente, como decía Rodrigo, parte de las creencias que uno tiene no lo deja ver más allá. ¿Sí? Y más cuando uno tiene ciertas creencias de tipo de pronto religioso, no lo deja ver más allá porque cree que todo esto es un pecado o porque esto está muy mal hacerlo o no somos las personas adecuadas para hacerlo porque no tenemos esos permisos tal vez de Dios o de algún ángel, de alguna divinidad. Entonces tememos tomar decisiones para conectarnos con ese campo unificado y poder proyectar ese pensamiento, esa energía a través de ese espacio para que llegue donde queremos que se realice. Recuerden lo que decía Tesla, que si nosotros queríamos crear o queríamos mover la energía, teníamos que pensar en forma de vibración, en forma de energía, ¿sí? Y en forma de frecuencia. O sea, que todo lo que hay, todo lo que existe es energía, todo, totalmente todo y nosotros le damos forma a lo que existe en base a esa energía. Y todo lo que se mueve alrededor de nosotros y todo lo que podemos materializar simplemente son formas de la energía. Así que aquí nadie tiene como el derecho de decir, porque eso ya no corresponde a esta era, sino que corresponde a la era de Piscis, de estar pensando de que primero es lo material, que solo existe la parte material, que después de la parte material no hay más, que lo que no se toque no existe, no tiene valor, si no se puede ver, percibir, tocar, si no tiene causa y efecto. Ahora en la cuántica no, esto va mucho más allá. Esto tiene un poder mucho más extraordinario y ahí es donde nosotros pues necesitamos conectarnos a ella. ¿Qué dicen ustedes, compañeros, los que escucharon a Rodrigo en base a lo que él acaba de compartirnos? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, ¿están tímidos el día de hoy? Profe, mire, Es una maravilla eso. Es una maravilla siempre y cuando, como dice él, tener la fijación a lo que uno quiere lograr con el pensamiento y con el alma. Ok, gracias Dora por el aporte. ¿Quién más? Yo, maestro, Alejandra. Alejandra, la escucho. Yo sí estoy de acuerdo con el señor Rodrigo, con don Rodrigo, en la parte que él dice que, bueno, yo así lo tomo y lo que usted dice, lo tomo como una parte de la fe, porque la fe dicen que es la certeza de lo que se espera. Entonces yo lo asocio así con la energía, como usted dice, cuando la energía se visualiza, se logra con la intención y con la visualización. Entonces aquí yo para mí entra un poco lo que es la fe también, porque la fe es esa, es la certeza de lo que se espera. Ahora, yo en lo que comparte don Rodrigo también estoy de acuerdo en él, porque como dijo, no sé, pues yo creo que todo el mundo conocemos al doctor Salvador Gutiérrez, que él dice que esto tiene algo de divinidad, ¿verdad? Todo esto tiene algo de divinidad, el biomagnetismo, porque pues sí, yo voy de acuerdo en que todo esto, a veces a uno le han llegado pacientes en que uno quiere, a mí en lo personal me ha llegado uno que quiere que le devuelva la vista, o sea, yo le digo, yo sinceramente no soy quien, o sea, no soy Dios para devolverle la vista. Dios te la va a regresar cuando Él crea conveniente y cuando Él lo decida, ¿verdad? Entonces yo en esta parte sí estoy de acuerdo con el señor Rodrigo. Ok, excelente Alejandra, gracias por tu aporte. ¿Quién más quiere Sí. darnos un aportecito? La fe mueve montaña y la fe está en nosotros
y la divinidad está en nosotros también. Bien, bien. Gracias. ¿Quién más? Rodrigo, ¿quiere decir algo? Sí, profesor, es que una experiencia resulta que antes de que yo fuera biomagnetista, después de que ya lo fui, mejor dicho, había el que despertó en mí ese interés fue un señor muy amigo mío de la misma vereda de La Palmita, Tolima. Él fue el primero que tuvo contacto con eso, él hizo curso en Bogotá, después se fue y hizo un curso en Ecuador. Yo tenía medios económicos y se fue a México a hacerlo, el tercer curso con el propio doctor Goiz. Bueno, cuenta él que estando en el curso, en una práctica, él puso a una de las estudiantes a rastrear y cuando le salió un par en el primero, pues varios iban a participar con el mismo paciente y cuando la china descubrió un par, él le dijo, quítelo. Y ella tal vez no entendió la palabra quítelo, él quiso decir de pronto impáctelo o coloque los imanes. Ella lo que dijo es que se quite, vete. Y él le llamó la atención al doctor Goy y volvió a poner los imanes y ya no estaba el par. Por el mismo doctor Goy. Entonces, mire lo que yo decía, cuando uno tiene como esa intención y ese poder, que decirle que se quite y vete. Y el par se borró. Y lo comprobaron con los imanes. Entonces, uno de los ejemplos de cuando uno dice como con seguridad, ¿no? De las cuestiones. Entonces, yo creo que eso tiene gran parte en el resultado de nosotros como terapeutas, estar convencidos de lo que hacemos. Así es, así es. Bien. ¿Quién más quiere dar un aporte para darle? Yo, profe, Yamilet. ¿Escucho, Yamilet? Bueno, yo felicito al señor Rodrigo. Bueno, pues por su trabajo, ¿no? Yo es lo que deseo, pues yo no sé de magnetismo, o sea, quiero por eso aprender, porque para complementar la parte terapéutica, ¿no? Porque pues todo, como se dice, es un complemento, ¿no? Utilizar varias técnicas para poder equilibrar y armonizar el cuerpo, la mente y pues las emociones. Y me parece muy bueno ese trabajo y quiero incursionar en él, por eso sigo con usted trabajando y estudiando en sus cursos. Ok, listo, Yamilet, gracias. Gracias, profe. Andrea, Andrea, Sí, profe, diga, Andrea, yo. escucho. Bueno, en cuanto a la cuántica, bueno, muy interesante lo que está diciendo el compañero y lo que han dicho los compañeros, totalmente cierto. Y una de las cosas que más nos da ese poder cuántico, porque todo lo tenemos, pero a medida que practicamos, a medida que nos conectamos, y también es lo que una de las compañeras decía, ¿no? Conectarse uno con la divinidad. Y la divinidad está dentro de cada uno de nosotros, no es externa ni nada, sino somos todos esos átomos de la divinidad. Y cuando nos vamos conectando y tenemos la conexión con nuestros pacientes, pues suceden esos milagros tanto por fe de que nosotros tenemos de que lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como del paciente que tenemos también que se siente confiado y por eso suceden esas sanaciones, sean presenciales o sean también a distancia, que son las sanaciones cuánticas que se hacen. Entonces, y bueno, métodos hay muchos, desde la radiónica, sanaciones cuánticas que se hacen, inclusive colocar los imanes a distancia y también suceden esos milagros que podríamos llamar. El Reiki es otra de las terapias. Hay muchísimas terapias de sanación cuántica que podemos practicar, pero en mi experiencia yo estoy como desde el 93 en esta investigación.
practicando y pues ya llevo como 10 años como terapeuta también, y me gusta mucho investigar y me gusta también cada vez estarme formando y estar buscando nuevas alternativas porque uno no lo sabe todo así lleve tiempo, pero cada vez, mejor dicho, es un mar de conocimiento y es impresionante que cada vez que uno investiga más, se da cuenta que todavía le falta mucho. Pero lo importante en esto es la constancia. Entonces, en la medida que estemos trabajando cualquiera que sea la terapia, el biomagnetismo, cualquiera que sea la terapia que tengamos, lo importante es la constancia para desarrollar esa intuición y desarrollar ese poder interno que tenemos para la sanación. Eso es todo, profe. No, no, excelente por el aporte, Andrea, y en base a ese aporte que nos das, porque como esto es una fuerza, es un potencial, es un capital, es unas ganas que cada quien debe ponerle por crecer, por aprender, por estudiar, por abrirnos paso, ¿verdad? En este campo como terapeutas. Hay algo interesante que nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, porque a veces pensamos que eso viene simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo y que simplemente eso tiene que, se expresa y llega porque tal vez yo nací para ser un sanador. Pero tengamos en cuenta que cada ser humano, que les decía al principio, pidiéndoles a ustedes el favor para que de pronto el que consideren nos pueda dar ese tipo de información si la llega a observar en algún paciente. El ser humano, tenemos dos hemisferios del cuerpo. Cuando ustedes colocan unos imanes, ustedes saben que los imanes sí o sí van a mostrar una disfunción, acortamiento, alargamiento de un área del cuerpo. Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué tiene una razón de ser? Porque tenemos dos hemisferios cerebrales y tenemos un corazón que mueve la sangre exclusivamente con cierta potencia por el lado izquierdo, a lo cual siempre pues esa área se encuentra despolarizada, ¿no? Y la parte derecha es la polarizada y es donde vamos a despolarizar cuando aplicamos imanes. Pero aún más allá, tenemos dos hemisferios del cerebro. Estos dos hemisferios del cerebro están constituidos dentro de la medicina tradicional china como el yin y el yang. Entonces, el lado izquierdo es el yin y el lado derecho es el yang. Cuando una persona, en este caso pongamos el ejemplo de una dama, que nos hemos encontrado con damas con un tumor del seno, con un absceso fuerte, con quistes desarrollados que tienen tamaños como una pepa de mamoncillo, por decirlo de esa forma, y no solo un quiste, sino varios. Entonces, ustedes saben que dentro de la medicina germánica, por descodificación, si la mujer es diestra y tiene conflictos directos con su pareja, puede desarrollar un tumor, un absceso o quistes en el seno izquierdo, ¿verdad? Ustedes saben que es así. Pero si la dama es zurda, entonces la dama tiene pues de hecho un mecanismo de contraposición o de relación por ser zurda con el hemisferio derecho del cerebro. Entonces ahí es donde vemos de cómo, analizando desde el punto de vista del pensamiento, de las emociones y de los conflictos, vemos cómo, dependiendo de cómo sea la persona en su lateralidad, por el uso de su mano izquierda y su mano derecha, y no solo por los diferentes conflictos, sino también porque cuando una persona es zurda, tiene un mejor desempeño del funcionalismo derecho del cerebro. Y si nosotros somos derechos, somos diestros, ustedes saben que la lateralidad derecha se vincula más con el hemisferio izquierdo. Y ahí es donde vamos a encontrar que tanto los hombres como las mujeres desarrollamos ciertas características, no solo por la parte emocional, no solo por los conflictos, no solo por las diferentes situaciones que se van a presentar, ¿verdad? Que cargamos a nivel emocional, a nivel sentimental o de sentimientos profundos, sino que también, miren ustedes algo, no es una casualidad, sino causalidad que hoy en día estemos nosotros ejerciendo estos tipos de estudios
que para hace 20, 30 años esto era realmente hasta de brujería y esto no desempeñaba ningún tipo de valor para este momento en el que nos encontramos. ¿Y es por qué? Porque se han venido activando áreas que corresponden al hemisferio derecho del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que aún siendo nosotros diestros, que estamos manejando el hemisferio izquierdo con su raciocinio, con sus matemáticas, con sus números, con sus proyectos, con sus ideas, con lo que quiere hacer en la vida, con su trabajo, con su familia, con el ir y venir, ¿verdad? Con lo que desea alcanzar, con sus metas, ya no es el todo para nosotros. Y como no es el todo, significa que áreas adormecidas del hemisferio derecho del cerebro de nosotros se han activado y hoy nos encontramos sintiendo necesidades que antes no sentíamos para buscar la sanación, para buscar la inspiración, para buscar el amor, para buscar la paz, para buscar la proyección, para la visualización, la imaginación, todo eso que ustedes han enumerado. Ese sentir que tenemos de ver mucho más allá, ese sentir con el espíritu, con la conciencia, con Dios, con el alma, corresponde directamente a los funcionalismos del hemisferio derecho. O sea, que de alguna u otra manera, cada día nos conectamos con campos, con energías, con espacios, con unas asociaciones que son desde el punto físico al punto espiritual, o sea, desde aquí a lo que desconocemos. Que también se están desarrollando áreas cognitivas de nuestro cerebro que antes estaban apagadas y ahora las sentimos y podemos hasta visualizarlas, ¿no? No es casualidad, mis queridos compañeros, que todos los que estamos conectados estamos como a una misma línea, como a un mismo punto, estamos como conectados con la misma matriz. ¿Y es por qué? Porque si el cerebro tiene la capacidad de desarrollarle a usted el lenguaje, o nosotros podemos desarrollar el lenguaje de las cosas, de leer donde no está escrito, porque puede haber simplemente un símbolo, un número, una figura geométrica, y tú ya puedes leer esa figura, lo entiendes, es porque tu cerebro te ha permitido conectar a ese nivel del lenguaje. Y si desarrollas un léxico para poder darte a expresar de lo que tú estás interpretando a través del lenguaje que tu cerebro te permite interpretar, pues es extraordinario. Y si tienes la capacidad de fijar la atención, que es la conexión directa a la partícula onda, o sea, frecuencia, vibración, o lo que llamaríamos materia, conciencia, que es poder pasar de la materia a la conciencia fijando la atención para mirar más allá, el cerebro lo permite dar. O sea, el cerebro permite que eso se dé porque eso está ahí. Porque recuerden ustedes que el cerebro de nosotros es como un campo fractal, y ese campo fractal forma pues de hecho diversos hologramas, y dentro de esos hologramas tenemos nosotros una cantidad de informaciones que el cerebro conecta con el universo, con Dios, con la vida, con el espíritu, con la matriz, como queramos llamarle, y gracias a la glándula pineal entonces tomamos información y pasa directamente para que el cerebro haga la interpretación. Entonces, si el cerebro tiene todas esas posibilidades, más la capacidad de la inteligencia, porque todos nosotros hemos sido inteligentes en muchas ocasiones de la vida, donde hemos salido triunfantes ante tantas situaciones difíciles que el destino tal vez nos ha puesto, la vida nos ha colocado, tanto de salud, accidentes, crisis personales, separaciones, dolor, pérdidas, ¿verdad? Fracasos, y hemos logrado aprovechar la inteligencia que hay dentro de nosotros para poder salir avantes ante todas esas circunstancias. Eso es porque el cerebro tiene esas posibilidades conectándonos a ese mundo cuántico, ¿sí? A ese mundo universal. Y lo mismo podríamos seguir expresándoles a ustedes de cómo la capacidad de memoria, la capacidad de inteligencia, la capacidad de poder ver más allá, la capacidad de intuir, de percibir, de sentir, cositas que llegan en el momento, si tú dices, Dios mío, voy a dirigir mejor mi vida, mi destino, porque no puedo continuar así como voy, ¿sí? Esa capacidad espacial, temporal de equilibrio en las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso de dónde viene? Estamos haciendo conexiones utilizando el hemisferio que ha estado siempre quieto, apagado, y ahorita lo estamos activando, lo estamos poniendo en movimiento,
y nos estamos conectando. Porque si hubiéramos continuado exclusivamente con el funcionalismo que tiene el hemisferio izquierdo del cerebro, aquí no estaríamos hablando de cuántica, ni estaríamos hablando de energía, ni estaríamos hablando de lo que estamos haciendo en este momento, sino que ustedes dirían, yo tengo es un negocio para poder cuidarlo, ¿no? Para poder estar pendiente de él. Yo tengo trabajo, tengo familia, tengo que ir a hacer el mercado, yo tengo unos proyectos, tengo una empresa por la cual debo cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el funcionalismo exclusivo del hemisferio izquierdo. Y aquí como que algo está pasando, no sé si me escuchan bien ustedes, si está fuerte, claro. Solo la Se escucha, pero está distorsionado. Bueno, La video imagen. está fallando. ok, entonces hay detalles ahorita, no sé qué es lo que estará pasando, pero bueno, creo que ahí me observan bien, ¿verdad? Así que sobre esto de la cuántica, nosotros ya sabemos que esto nos lleva mucho más allá, ¿no? Nos lleva a otro nivel y es el nivel de fijar la atención en lo que nosotros queremos. Es el fijar la atención hacia dónde vamos y es saber que todo se ubica en un instante, es un momento, es un aquí y ahora. Eso es matriz, eso corresponde directamente a la cuántica. El momento, el instante que estamos ahorita viviendo, sin raciocinio, sin pensamiento, sin que ahorita te tienes que ir a comer, que tienes que ir a ver la telenovela, que tienes sueño, que qué voy a hacer mañana, sino que lo que vale es ahorita. Esa energía puesta ahorita, al momento, proyectada a lo que anhelamos, deseamos, lo que queremos alcanzar, va a tomar forma, va a cristalizar. El único problema es cuando no paramos de la charla ambigua, el pensamiento constante, el raciocinio intenso y vivimos en un pasado, viviendo de lo que pasó atrás y vivimos en un futuro que está incierto, cuando podríamos fijar la mente ahora, a este instante y ya nos conectamos. Y si vas a conectarte con un paciente o vas a irradiarle una ayuda a alguien, hágalo desde este momento, desde este instante y va a tener mucho más poder que poner una mente preocupada o una mente pensando qué vas a comer mañana en la mañana, cuando deberíamos estar es ahorita, ¿sí? Ahorita, en este momento. Eso es cuántica, eso corresponde a ese nivel que es el momento del observador y del instante, del momento, del aquí y ahora. Ahí es donde está la clave para que nosotros podamos hacer las conexiones y tal vez esas sanaciones y esas intenciones y ese amor que se hace para ayudar a alguien, para irradiarle energía a alguien, pues tienen un gran poder y corresponde es ahorita, ¿verdad? Ahorita. ¿Qué dicen ustedes? Profe, Digan. ya que el profe nombra la medicina germánica Andrea, se le escucha. del doctor Hammer, ¿sí? ¿No se escucha? Sí, acérquese un poquito y de pronto quietica es que se distorsiona el sonido. ¿Aló? Ah, ya. Bueno, ahí sí me escuchas mejor. Sí. Ahora sí. Listo. Profe hacía referencia a la medicina germánica del doctor Hammer y él habla también, pues no lo dice en esas palabras, pero el yin yang está en nosotros. La parte femenina está en la parte izquierda de nuestro cuerpo y la parte masculina en nuestra parte derecha. Entonces también eso tiene que ver con el tipo de enfermedades que desarrollamos. Bueno, no sé si saben la historia del doctor Hammer y por qué descubrió esta medicina germánica. También fue a raíz de, ¿cómo se llama? De que él perdió un hijo y la esposa, por haber sido un hijo y después fue que descubrió, ¿no? La esposa le dio cáncer en el seno derecho y a él le dio cáncer en el testículo izquierdo por la pérdida de ese hijo. Entonces, a raíz de eso, él tuvo curiosidad por investigar. Entonces, como era un hijo varón, tenía que ver con la parte izquierda, con la parte derecha. Entonces, por eso a los dos les dio el cáncer en la parte derecha. Y en tal caso, si hubiera sido una niña, que muy probablemente que según todas las investigaciones que hicieron después con otra cantidad de personas, si hubiera sido una hija,
hubiera dado en la parte izquierda a los dos. Entonces, como para complementar algo de lo que el profe decía, de que el yin y el yang no solamente lo tenemos en el cerebro, sino también lo tenemos en todo nuestro cuerpo, Así es, así es. con relación con las enfermedades. Por eso es que ella toma la parte izquierda por lo de la parte emocional, ¿no? Tengan en cuenta, Sí, es la parte emocional, porque la parte emocional, por ejemplo, del cerebro toma mucho parte de lo que es el sistema límbico, el área que corresponde a esas emociones, y ya viéndolo desde el punto de vista en la mujer, es claro, el impacto que sufre por la pérdida del hijo, pues viene la reacción directa al seno derecho. Pero como, si no me equivoco, la parte derecha está relacionada con la descendencia, ¿verdad? Y si ustedes miran la parte izquierda, que aquí ya volvió otra vez a molestar por aquí esto, la parte derecha está muy relacionada con la parte conyugal. O sea, podríamos decir en ella o en cualquier dama, el que sería su pareja, con el que sería su esposo, pero yo lo veo que es más exclusivo, es por lo de la parte emocional, ¿sí? La parte emocional directamente en el cerebro. Miren ustedes que eso es lo que les estaba diciendo al principio. Mire, algunos de ustedes que me puedan dar un dato, si lo llegan a hacer, lo llegan a analizar, préstenle atención, porque resulta que el cerebro derecho, el yang, la parte masculina, tiene una conexión directa con el hemisferio izquierdo del cerebro, o sea, con el yin, con la parte femenina. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, dentro del campo de la psicología, ustedes miran que, por ejemplo, Jung, él dice que el hombre forma un ánima y la mujer forma el ánimos, que es la característica masculina y la característica femenina. El hombre forma la parte femenina en su interior, el hombre la masculina, perdón, el hombre la femenina, el ánima, y la mujer el ánimos, el masculino. Pero no solo se queda desde el punto de vista que son dos arquetipos dentro del campo del inconsciente, sino que están en relación directa con los semicuerpos del cuerpo humano y con los hemisferios cerebrales. Y más allá, esto está íntimamente relacionado con los cuerpos. ¿Por qué? Porque resulta que en la parte astral de todo ser humano, las investigaciones desde el punto de vista esotérico y observado clarividentemente, se dice que la parte astral del hombre es femenina y la parte astral de la mujer es masculina. Ahora, mire, como estamos en ese campo de investigación, para ampliarlo y dar una explicación muy interesante en el curso que vamos a dar el fin de semana próximo, ¿saben ustedes? Para que tengan en cuenta esto y ustedes a ver si les queda el que tenga entendimiento sobre esto. Ustedes sabían del por qué cuando el cuerpo astral se polariza, ¿sí? Analícenlo ustedes desde ese punto que se los voy a explicar. Cuando una persona polariza su cuerpo astral, entonces desde la parte astral toma una asignatura de tipo femenina siendo masculino físicamente. Me explico, porque no estoy en contra ni soy homofóbico, pero quiero que ustedes tengan en cuenta lo que les voy a decir. Cuando ese fenómeno sucede allá, la persona viene a tener un reflejo por la polarización que hay de su cuerpo astral, que es un cuerpo emocional cargado de deseos y pasiones, y viene a ser un reflejo directamente a la parte vital y a la parte física de la persona, donde la persona empieza a tener cambios de la morfología, de las emociones, de la fisonomía, y empieza a sentirse, a decir que es mujer. Miren, esto es extraordinario desde el punto de vista de la visión que le estoy poniendo. El que tenga conocimiento, pues me va a entender. Y cuando se trata de la mujer, cuando esto se polariza, entonces esos cambios que van a dar reflejo al cuerpo sutil y al cuerpo físico en morfología, fisonomía, emociones, sentimientos y pensamientos, entonces ella dice o se siente que es hombre. Y ahí es donde ya entran ciertos científicos, ciertos psicoanalistas y ciertos expertos,
donde dicen que el ser humano tiene su parte femenina y pues amparan y protegen y dicen que si se inclinó y si se quiere ir para el otro lado es porque se le despertó su parte femenina y que eso es altamente natural y porque lo trae, etcétera, etcétera. Pero resulta que no pueden ver más allá, desconocen lo que sucede más allá, que si ustedes me lo preguntan, esto tiene una raíz más profunda que viene de otras vidas, como lo estaba diciendo ahorita Rodrigo. ¿Por qué viene de otras vidas? Porque viene de un proceso de abusos que la persona ha venido teniendo en su parte astral a través de los diferentes abusos que ha hecho a nivel energético. Y tal vez se necesitan unas cuantas vidas para que esa parte astral genere una modificación y viene del cambio de lo que le estoy diciendo en relación a lo que hoy pues se ampara y se protege y se dice que es lo más natural y que es una raza mucho más evolucionada, que es la situación relacionada con la parte homosexual y la parte lesbiana. Pero se los explico a ustedes desde el punto de vista hablando de las polaridades, de la parte astral, mental, desde la parte etérica, física, su morfología y su comportamiento, y de cómo esto se refleja, los hemisferios cerebrales, los semicuerpos o la lateralidad del cuerpo humano, y para ahí podríamos seguir sacándole mucho más información a esto, y estamos en un análisis de la parte de la salud. ¿Cuál es la parte de la salud? Que es que la mayor parte de pacientes, especialmente más o menos un 70%, esa es la estadística que hay, que hemos podido investigar, de cómo la mayor parte de los pacientes se enferman en el lado izquierdo del cuerpo y especialmente las mujeres, ¿sí? Especialmente las mujeres, más hacia el lado izquierdo. Sin embargo, yo dije, yo tengo que hablar con los compañeros terapeutas y que nos den un apoyo ahí, si ellos pueden colaborarnos con unos apuntecitos, estando con pacientes, y que puedan ustedes hacerle una observación y preguntarle a las mujeres cuál es el lado que más te duele en salud, cuál es el lado que más siente que te afecta. ¿Es el lado izquierdo? Porque la mayor parte de pacientes dicen, me duele más el lado izquierdo, pero se me está pasando al derecho. Me duele más el derecho, dice, pero se me está pasando al lado izquierdo. Me estaba doliendo el cuadril izquierdo, dicen muchos pacientes, y ahorita lo estoy sintiendo hacia el cuadril izquierdo, ¿verdad? Me dolía más el derecho, ahorita lo siento más al izquierdo. Me dolía mucho la rodilla derecha, ahorita la siento la izquierda también. Y esto es realmente importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que de ahí hacia allá, con esa información que les estoy diciendo a ustedes, vamos a entender muchas características de la salud y vamos a entender muchas cosas que pasan a nivel emocional. Porque como no solo está la parte física por emociones y por enfermedad, sino que esos dos semicuerpos están conectados también con ciertos puntos energéticos, y esos puntos energéticos graban o guardan información, y esa información que se queda también genera mucha acidificación, y ahí es donde viene la necesidad del polo a tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo les pido a ustedes, por favor, ténganme en cuenta en ese dato. No importa que sea preguntarle a su esposa si está enfermita, ¿cuál es el lado que tú consideras? Recuerden que cuando nosotros le ponemos los imanes a un paciente, él tiene un lado más largo y un lado más corto. En otras palabras, podríamos decir que cuando está caminando, una parte de su cuerpo está más caída que la otra. Es lógico que esté más caída que la otra. Y esta es la razón del por qué un hombro está más caído, una escápula más caída y una cadera está más caída que la otra. Y uno dice, se la arreglo poniéndole un par de imanes. Sí, porque en el momento hace un equilibrio energético, pero no quiere decir de que va a generar un equilibrio que puede estar afectando hasta la columna. Y la columna está vinculada a los órganos, a las vísceras, cada una de las vértebras. Y cada una de esas vértebras está también directamente conectada con ciertas patologías emocionales. Entonces, miren ustedes que es necesario que, por eso les decía, que tenemos que ver un poco más allá desde el punto de vista de lo que estoy tratando de ilustrarles, más el estudio de la parte del inconsciente, porque nosotros pasamos un imán por la espalda y dices, ya, te liberé 10 emociones que le encontré, no me preocupe, ya, no tienes nada, ¿verdad? Venga, chequeo, venga, checo. Miren, no hay nada, ya, no hay ninguna de las 10 emociones que te encontré,
Yo di la orden y ya se fueron todas las 10, no hay nada. Sí, lo hablaste desde el punto de la palabra, la energía, todo tiene poder, ordenaste al cuerpo y vas y checas y el cuerpo está parejo. No con eso quiere decir que las emociones ocultas allá, lo que está en el inconsciente, lo que verdaderamente nos interesa conocer, se haya realmente liberado. Porque para que se libere, la persona tiene que pasar esa información al consciente y poder hacer la liberación por sí mismo. Pongo un ejemplo para darle la palabra a ustedes. Tenía un paciente que me llegó, ¿sí? Una paciente. Entonces la señora me llega y dice, es que quiero, ¿sí? Con mi esposo estamos buscando un embarazo. No puedo quedar embarazada. Pasamos por 2 procesos de inseminación, creo que se llama así, y el objetivo es buscar el embarazo y las 2 fallaron, no se pudo. Ahorita me están pidiendo un montonón de dinero para hacerme en un procedimiento mucho más sofisticado, pero no tenemos el dinero para eso. Entonces le dije, listo, tranquila. Es que vine aquí porque alguien me lo recomendó. Le dije, pues con mucho gusto estamos para servirle. Entonces yo le dije a la paciente, acuéstese, equilibré el cuerpo con el par de imanes que ustedes saben cómo se hace. Empecé a hacer unas preguntas y en base a las preguntas que hago, bueno, tu embarazo, no se te da el embarazo porque realmente eres una mujer que sufre a ver, ¿cómo es que se llama? Infertilidad. Infertilidad. Infertilidad, coloqué, realmente eres infértil, no puedes, y el cuerpo no me respondía nada. La situación tuya está asociada porque tienes algún problema disfuncional de los ovarios, de la matriz, y resulta que no. ¿Esto está asociado a alguna creencia, algún conflicto, algo te pasó? Y entonces sí, está asociado con tu esposo, porque ahí está, pues yo no pregunté así verbal, ¿no? Ahí está el esposo, pero tienes problema con tu esposo, la situación es XXX, no. El conflicto viene por tu mamá, tus padres, sí. Entonces yo simplemente lo que hice fue preguntarle alguna situación vinculada, ¿hubo algún problema con tu mamá, tu papá, algún abuso, algo sucedió? ¿Sí? Hay un cierre que no te permite quedar en el embarazo y es un conflicto, una situación, un programa que viene con tu madre. Y resulta que ella expresa que hubo una situación de violación, de abuso por parte de la madre y la madre siempre les inculcaba una creencia, un programa que venía con ella. Ahora, ella debe soltar ese programa y aparte de soltar ese programa, hacer conciencia de aquello. Entonces le toca también soltar ciertas creencias. Y luego de soltar esas creencias, tiene que entrar a hacer un tratamiento, ¿verdad? Un tratamiento que justo va a ser con biomagnetismo, con algunas medicinas y algún tipo de ayuda emocional para que ella pueda realmente liberar, soltar y con ese tratamiento, pues se ponga apta para poder quedar en embarazo, ¿verdad? Fundamental esto. Pero ¿qué ocurre? Que si yo le digo, no, simplemente venga, le libero estas 20 emociones que tiene, pero no pude ir ahí al fondo de la situación real, que es lo que le pasa, nunca podrá soltar ella eso, menos hacer conciencia de que si ni se acuerda, pero le toqué la información y de una vez pudo traerlo al consciente, dijo sí, ¿verdad? Esto y esto. Y el temor de mi madre era que me embarazara y que alguien me pudiera abusar y entonces me sacó de mi casa y me envió para otro lugar, etcétera, etcétera. Estoy contando cosas que no debería hacerlo, pero lo hago a manera de ejemplo para que se den cuenta ustedes que hay que pasar un poco más allá, porque hay cosas mucho más allá ocultas, escondidas, y por eso es importante el estudio de nosotros dentro del campo de lo que es el inconsciente, de lo que es, pues, de hecho, ese preconsciente, lo que es esos abismos que hay en cada uno de nosotros a nivel de la inconsciencia. Aunque parezca inconsciencia, es conciencia, pero está a otro nivel de energía que hay que pasarlo a que se convierta en verdadera conciencia, porque ustedes deben saber que aproximadamente movemos un promedio entre un 3 y un 5% de la conciencia libre, y el otro 95% vive en la penumbra, vive en la oscuridad, vive en las profundidades de las criptas mentales que cada uno de nosotros tiene dentro. Allá vive todos esos terrores, miedos, angustias
y todos esos grandes secretos que no nos gusta hablar ni que nos pregunten de la historia patria de nuestra vida, ¿verdad? Allá está. Así que tiene muchos niveles este campo, este trabajo que nos toca hacer a nosotros, y por eso es fundamental. Como estamos hablando de energía y estamos hablando de la cuántica, es necesario que todos veamos esto a ese nivel, porque de lo contrario nos vamos a seguir quedando, que yo le pongo los imanes, pero no veo más allá, no puedo ver más allá, porque sé que solo con poner los imanes ya todo lo tiene hecho, pero no es así, hay mucho más allá, y eso es gracias a lo de la mecánica cuántica que nos permite ver un poco más allá, y el estudio en el campo del inconsciente, que esto es supremamente clave si realmente queremos comprender nuestras emociones, nuestros sentimientos, y comprender pues cuando llegan los pacientes. Y les concluyo, para que ustedes queden ahí con algo, mire, la gente piensa, y me disculpa si por ahí estará don Octavio, que es un gran psicólogo, que yo sé que no va a escatimar nada contra mi apreciación, y a ustedes, compañeros, pero les pongo un ejemplo, mire, real. ¿Ustedes creen que como nos hacen pensar que es que las fuerzas ocultas o el eco, como dice, está afuera y que se le mete a la gente? Mire, les voy a poner ahí, sea que ustedes me lo crean o no me lo crean. Cuando a una persona se le mete cualquier tipo de elemento que posee el cuerpo, la mente, que posee los centros, que posee sus pensamientos, sus emociones, y lo controla, esa fuerza sale dentro de sí mismo, ¿sí? Dentro de sí mismo, y toma posesión de la máquina, toma posesión de los sentidos, de la mente, y me quiero referir, cuando una persona está poseída, por ejemplo, de la violencia, de los instintos, de la ira, o de algún vicio, ¿sí? O de prostitución, o de miedo, de odio, simplemente la persona se convierte en un simple instrumento controlado y manejado para que esa fuerza haga lo que quiera con él. Puede durar unas cuantas horas, puede durar todo un día o días, y durante ese tiempo simplemente lo escurre, lo succiona, le chupa la vitalidad y apodera de su conciencia. Y cuando esa entidad se retira del cuerpo de la persona, simplemente quedan otros estados, quedan otros pensamientos, queda pérdida de energía, de conciencia, y la persona simplemente tiene que volver a tomar y a rebobinar su vida, a continuar. Pero en ese momento de identificación terrible que tuvimos, simplemente estuvimos manejados por fuerzas que están dentro del mismo interior de la persona, que es lo que Jung le llama sombras, que viven en el propio interior de cada ser humano. Pero bueno, yo les dejo hasta aquí porque ya el tiempo se nos agota, y quiero que los que quieran expresar algo, dar su sentir, compartir algo, que por favor lo hagan a partir de este momento. Profe, yo como le he dicho que yo tengo fibromialgia, siempre a mí me duele, yo le digo a mi esposo, la rodilla izquierda más me duele, el brazo más me duele, la derecha me duele, pero no me duele tanto como la izquierda. Y así sucesivamente, como lo que usted dice, que la parte izquierda es la mujer, sí. Esa es la parte que a mí, toda la parte mitad de mi cuerpo, el izquierdo, me duele más que la derecha. Ok, Dora, yo le pediría el favor que esos daticos, si tú los puedes anotar y me los manda por WhatsApp, el área del cuerpo, si siente que sea el riñón izquierdo, por ejemplo, la cadera izquierda, la rodilla, lo que estás diciendo, me regalas ese datico, por favor. Está bien. Por escrito ahí en el WhatsApp. ¿Algún otro compañero del grupo que quiera dar su aporte? Profe, en los pacientes que yo he manejado, he notado, por ejemplo, la señora que yo le comentaba la vez pasada de la recesión parcial del seno, de la reducción que se hizo y que se formó solamente más pequeña la bolita y tuvieron que no quitarse el seno, sino una sola parte, es el seno izquierdo. En la izquierda, ok. Y el esposo de la señora tiene cáncer de próstata y es el testículo derecho Ah, ok. el que está afectado.
En Excelente. el accidente, sí, otra vez el accidente en el que yo tuve hace mucho tiempo, en el que tuve cirugías en mis piernas y todo, la más afectada fue la izquierda. Ok. La cirugía más grande es en en la pierna izquierda. Eso, porfa, Yamilet, si ese datico tú me lo puedes dar de acuerdo a las patologías sufridas y a lo que has tenido de experiencia con pacientes, que tú consideres, siempre he encontrado que el lado izquierdo es más caído, el que más sufre, el que más lleva, como dicen por ahí, de la rume. Le pido por favor que me dé esas anotaciones, porque vuelvo y les digo, mire, yo tengo unas anotaciones aquí, por ejemplo, del lado derecho aproximadamente se da más un 30% de patología y el lado izquierdo toma a un 70% de las patologías de enfermedades en los pacientes, ¿sí? Ahora, si ustedes miran pacientes con fibromialgia, eso camina por todo lado, pero hay un lado del cuerpo que toma más fuerza. Y si ustedes miran una patología más complicada, artritis, reumatoide, sé que va a doler todo el cuerpo, pero hay un área del cuerpo que se inclina más. Y por eso es que incluso uno tiende a inclinar el cuerpo más para un lado, porque está asociado a ciertas patologías. Y no solo por salud, sino por emociones, por hemisferios cerebrales, por mi cuerpo, por piernas y por la parte energética, que de esto pues más adelante yo les compartiré un poco más amplio cuando tengamos ya más desarrollada el estudio que estamos haciendo sobre esa parte, se las compartiré para que ustedes la tengan en cuenta porque esto tiene una razón de ser, tiene un porqué y nosotros no nos lo preguntamos, pero tiene una razón de ser. E incluso dentro del estudio hay unas medicinas que se pueden manejar naturales exclusivamente para ese campo y estamos en eso. Entonces, mis amigos, pues les pido que me tengan en cuenta con ese favorcito que les estoy pidiendo. Maestro, Dígame, ¿puedo dar un aporte? señora. Mire, yo, hace 8 años, tuve cáncer de mama, del lado izquierdo, del seno izquierdo. Eso yo lo relaciono porque mi hijo se casó en ese tiempo. Entonces, para mí era como una pérdida de mi hijo, ¿verdad? Entonces, yo así lo relaciono. Dicen que el lado izquierdo tiene que ver con los hijos, el lado derecho con el esposo, con la pareja. Entonces, yo sí sentí mucha tristeza cuando se casó mi hijo y a raíz de eso me dio cáncer de mama del lado izquierdo Excelente, del pecho. Alejandra. ¿Tú me puedes Ujú. anotar eso? ¿Me lo regalas? Sí, Por ejemplo, si también consideras que si te tocó una pierna, una articulación del lado izquierdo o derecha, pues igual, ¿sí? O si de pronto sí. una vista, no, es que me afectó más la vista izquierda que la derecha o el oído, lo que sea, la amígdala, yo siempre he sentido que es la que nunca me cura, ¿sí? Yo les Sí, pido, maestro, yo se lo paso. Y en relación a lo que usted dice de la infertilidad, yo tuve una paciente que ella abortaba y abortaba, no se le quedaban los niños. Le hizo un rastreo, varios rastreos, la estuve tratando y después de 3 meses o 4 se pudo embarazar. Y ya, pero para esto sí, yo creo que sí tenía muchas emociones atrapadas porque fue una niña abandonada por su padre, por su madre, se la dieron a su abuelita. ok, Entonces todo eso le afectó mucho a ella. Y yo estuve tratando primero las emociones después de 3 meses, ella, 4 meses más o menos, pudo que sus hijos, su bebé se le quedara. Ya ahorita ya casi se va a aliviar ok. la muchacha esta. Pero sí estuvo relacionado con todo lo que vivió de chica, o sea, sus emociones, El ¿verdad? pasado, el pasado, aunque no lo creamos, es una realidad y yo les compartí una cápsula a ustedes en base, ¿se acuerda que les di una cápsula, creo que fue la de ayer, donde hablaba que si la visión se perdía, si la visión se iba de cuál de los ojos, eso lo dice la medicina de descodificación, pero yo hice esa cápsula con el lenguaje que le ponemos nosotros y ustedes se imaginan que una chica, por ejemplo, niña, que a toda hora sintiendo vergüenza, ¿verdad? Porque es la que llega descompuestica a la escuela, la más sucia, la que no tiene bolsito, la que no tiene
la que no tiene cuadernitos bonitos, la que no tiene zapaticos, y todo el mundo bien arregladito, bien bonito, su lonchera, etcétera, crece y sigue viendo lo mismo y carga con lo mismo en su casa y ve siempre a su familia en su mismo comportamiento y su misma vestimenta, sus mismos olores, presentaciones. Entonces crece realmente un conflicto emocional, crece que se quiere pero ir, no quiere presentar a sus viejos, a sus abuelos, a nadie, ni que sepan dónde es que vive, porque no quiere que nadie vaya a visitarlo. O sea, una vergüenza terrible. Y refleja eso, puede ser por el lado derecho, que no solo es el ojo, por eso es que yo les estoy pidiendo a ustedes datos y lo estamos cuadrando, porque estamos hablando de la lateralidad. Y la lateralidad, uno diría, no, es que es el ojo únicamente de derecho porque mira hacia afuera y cómo mira a su familia, y el izquierdo cómo se mira hacia adentro, pero es que resulta que también cómo se ve usted. ¿Mm? Profesor, ¿Ok? soy Susana. Susana, le escucho. Mire, mi problema es todo el lado derecho. Todo el lado derecho en ti. Rodilla, cadera y hombro. El ¿Qué- hombro va y viene, pero la cadera hace como 2 años más o menos sí. está afectada. Y doña Susana, O una sea, preguntita así, abuelo de pájaro, ¿cómo te sientes tú desde el punto de vista, o te has sentido durante años desde el punto de vista material, físico, dentro del punto de vista de la moneda, de la relación familiar, del campo físico, ¿verdad? siento yo que ha sido muy familiar, Ok, problemas en familia, algo, pues sí, algo emocional. ok. Y tengo entendido que el lado derecho es algo que te afecta, ya sea el esposo, el padre. No tengo esposo, ¿verdad? Pero sí hubo una situación fuerte con mi padre y de ahí pienso yo que comenzó mi problema. Ok, señora Más Susana, que nada de la cadera. ¿usted me puede regalar sus daticos bien específicos ahí por escrito en el WhatsApp? Sí, sí, cómo no. Ahí se lo pongo. Listo. Gracias, maestro. A ti. Bueno, para ir concluyendo, ¿quién más quiere dar su aporte? ¿Quedamos claros? Profe, ¿Alguna duda, pregunta? profesor, tengo dos pacientes que son vecinos. En el 2009 que nos inundamos porque se rompió una tubería de alto contenido de aguas negras, toda la colonia se inundaron, 3.400 casas, y bueno, perdimos prácticamente mitad de todo lo que poseíamos en la parte baja. Sin embargo, una de las vecinas, enfrente de casa, tenía a su bebé muy pequeñita, recién nacida prácticamente, y la señora se quedó atrapada en la cocina. No podía salir por toda la inundación que la cogió ahí. Fue algo, pues, precipitado, cómo llegaron las aguas negras, y pues se quedó angustiada, se trepó a la mesita que tenía, posteriormente se subió al refrigerador, el refrigerador se balanceaba por tanta agua que había, y después de que logró entrar el marido ya de madrugada, porque empezaron a trabajar los cárcamos y desalojaron un poco, a eso de las 7 de la mañana ya pudimos nosotros bajar, pero la señora, con el tiempo que nos vimos y nos frecuentamos, me decía la angustia que pasó porque ella pensaba que su hijita se iba a morir en esa agua pestilente. Y a los 3, 4 días le dio una embolia a la señora. Y su lado izquierdo quedó completamente trastornado. Para. Todo. ¿Sí? Vaso, ojo, boca, pierna, pie, todo. Hemos estado tratándola y pues ya camina y sola, ya apoya un poco. Sin embargo, esta persona no permite que entremos a ese momento de la crisis, porque se haga de cuenta como que algo la ataca y se empieza a sacudir totalmente la señora. No permite su inconsciente. Claro, Entremos a ese.
Ahí le toca que se la gane usted, don Julio, se la gane y le ayude hasta que ella acepte y le abra puertas a ese momento, porque, o sea, que el conflicto o podemos decir el programa que le vino a desarrollar, a despertar lo que tiene en la actualidad, viene desde la crisis que vivió allá, el terror que sufrió, el miedo, todo lo que le habrá pasado por la cabeza a la señora ahí con su bebé. Y allá es donde está el origen, o sea, ahí es donde le toca que en algún momento ella le pueda ceder y usted pueda tocarle allá para que ella pueda soltar ese miedo que todavía carga, con el cual vive, ¿no? Desde esa experiencia que tuvo traumática. Sí, sí, lo hemos trabajado, pero no permite. Claro, porque no toda, que era lo que estábamos hablando que día, no toda persona es dispuesta a abrir, a soltar y a ver, venga, ¿cómo me van a ayudar? Dígame lo que quiere, yo le respondo y estoy dispuesto a atenderle lo que usted me diga. No todo paciente es igual, por eso hay personalidades muy introvertidas, muy guardaditas, no expresan y llevan su programa y llevan su destino encima, sus cargas, sus maletas, y no gusta de compartirlas porque no quiere que sepan de su vida, menos hablar cuando algo los traumatizó, ¿verdad? Pero cuando un paciente suelta es otro nivel. Así que tengan ustedes en cuenta eso, de pacientes a pacientes, y no todo paciente con que yo le pase los magnetos, ya con esto le solté las 100 emociones que le encontré. No es así. Unos sí, otros no. Ahora, si uno mira por frecuencia, por energía, por vibración, como decía Tesla, yo sé que si uno usa la palabra, usa la intención, como decía Ligia, tú le haces firmar una hoja que escriba, eso ayuda a un nivel para que la energía se mueva, para que suelte. Pero cuando ya hablamos de meternos un poquito más hacia adentro, eso tiene otro nivel de energía y yo creo que en eso estamos claros todos, ¿no? ¿O hay alguna duda? No, profe. Así lo aprecio. Bien. ¿Alguna otra duda? Ya vamos a concluir en este momento. Rodrigo, si va a decir algo. Don José Jaime, lo tuvimos esperando al principio, como que no pudo llegar de primerito, pero bueno, para la próxima vamos a tener en cuenta. ¿Listo, don Jaime? Gracias, profesor. Gracias por todo. Entonces, don Rodrigo, gracias por sus aportes y a todos los compañeros. Si alguien quiere dar una conclusión, ¿quiere decir algo? De pronto, profesor, de que, es decir, no soy partidario como de cuestionar mucho, porque hay cosas dentro de esto que como que no hay una lógica, ¿no? Entonces, no meterle mente a uno, bueno, por ejemplo, en algún tipo de terapias, por decir un ejemplo, y me ha pasado, de que me duele el pie derecho. Entonces, ¿qué tiene que ver con que yo conecte el pie derecho con el pie izquierdo que no duele? Que conecte la energía de uno con otro y para ese dolor y que haya un intercambio de energía. Y después que conecte ese pie derecho con el hemisferio izquierdo del cerebro y que conecte el pie izquierdo con el hemisferio derecho y conectar los dos hemisferios. Dentro de la lógica, como que no, pero uno se basa en el resultado, que el dolor se fue en esa conexión. Entonces, como que no cuestionar, no buscarle lógica ni mente, no meterle mente, sino lo que hablábamos al principio, confiar, fe, de Sí, que eso es y así es. Sí, sí, Porque, la fe es fundamental, la fe y la intención. Bien. Listo. Profe, ahí se lo mandé. Si no está bien, pues me manda a decir. Listo, Dora, gracias. A todos ustedes, creo que ya ninguno más quiere dar su sentir. Entonces, dejamos hasta aquí. Agradecemos a todos ustedes por su valioso tiempo, por haber sacado este espacio, por haber... y el suyo también. haber compartido con nosotros. De verdad que muchas gracias, muchachos, a todos ustedes.
Y pues vamos a estar ahí para la próxima semana, si es posible, podemos conectar otro espacio de tiempo. Y bueno, ahí vamos sacando los tiempitos y compartiendo por el grupo. Así que les deseo a todos un feliz descanso, una feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Muchas Igualmente. gracias. Y Muchas gracias, profe. que la pasen Gracias. extraordinariamente bien. Gracias, gracias. Ok, Muy bien, profe. Buen fin de semana para todos. descansen. Que la pasen muy bien. Gracias, igualmente. Dios los Gracias a bendiga. todos. Gracias a todos. Un feliz descanso.